Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Sarmiento Mi nombre es Julián Ramírez. Mi nombre es Juan Esteban Rubio. y bienvenidos a nuestra actividad TIC de física para el cuarto bimestre. Ok, primeramente vamos a empezar con el sonido. El sonido como tal es una consecuencia o el resultado de un fenómeno ondulatorio y además de esto tiene una gran importancia e influencia en las actividades de distintos seres vivos. La emisión y recepción de sonidos en nuestra vida son básicas para la intercomunicación y la interacción de muchas especies con su entorno. El sonido, como ya lo dijo mi compañera, corresponde a una onda mecánica que son las que requieren de un medio material para poder propagarse y de una fuente que produzca la perturbación que se propagará. El ruido se caracteriza por ser un tipo de sonido el cual genera una sensación desagradable, ya que es muy estruendoso, molesto o irritante. Este se produce debido a la emisión de muchas frecuencias a la vez que cuentan con un grado de amplitud distinto. Ahora continuamos con la comprensión y la rarefacción. En el momento de la propagación del sonido o de una onda sonora, se producen varias zonas de comprensión, donde las moléculas están más cercanas unas de otras y la presión es más alta. Además de esto, las zonas de descomprensión o rarefacción es donde las moléculas se separan y la presión, por consiguiente, es más baja. Ahora continuamos con los infrasonidos y los ultrasonidos. Los infrasonidos tradicionalmente han sido descritos como las ondas acústicas cuya frecuencia es menor a 20 Hz. Luego seguimos con los ultrasonidos, que por el contrario, son aquellos sonidos que tienen una frecuencia superior a los 20.000 Hz y se salen de los rangos de percepción para el oído humano. Bueno, ahora vamos a describir la propagación del sonido en los distintos estados de la materia. Primeramente vamos a empezar por los sólidos. La propagación del sonido en los sólidos depende de una propiedad que se conoce como el módulo de elasticidad y es una medida que nos describe qué tan fácil recupera un cuerpo su forma original después de aplicarle una fuerza externa. Ahora, en la propagación en fluidos, la relación entre fuerza y deformación está determinada por una propiedad llamada módulo de comprensibilidad, la cual es la que mide la facilidad con la que un fluido recupera su volumen cuando es deformado por una fuerza externa. Y por último, con la propagación del sonido en los gases, que para los gases se mide a partir del módulo volumétrico, y este cambia en gran medida con la temperatura. Es por esto que la velocidad de propagación en el aire es susceptible a los cambios de temperatura. Bueno, ahora continuando con la refracción, este es un fenómeno que afecta a la propagación del sonido y que consiste en la desviación que sufren las ondas en la dirección de su propagación cuando el sonido pasa de un medio a otro distinto. Luego, continuando también con la intensidad de un sonido, esta se relaciona más que todo con el volumen que es percibido siempre, dependiendo del cuadro de la amplitud de la onda sonora. A mayor amplitud, mayor será la intensidad del sonido y por lo tanto transportará una mayor cantidad de energía. Y después el tono. El tono o altura es la cualidad que nos permite distinguir entre un sonido agudo o alto, o grave o bajo. En el rango de audición humano existe una diversa gama de sonidos de acuerdo con su frecuencia. Aquellos sonidos de baja frecuencia se les llama graves y aquellos de alta frecuencia son denominados sonidos agudos. A diferencia del tono, el timbre de un sonido es la cualidad por la cual podemos distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad emitidos por dos focos diferentes. En el caso de la transmisión, este es el traspaso de energía, ondas o información desde un punto de inicio hacia un punto de llegada diferente, pudiendo alterarse o no aquello que es transmitido en el recorrido. Por parte de la recepción, cuando un objeto vibra actuando como un emisor de sonido, hace vibrar también el aire. Esta vibración se transmite a la distancia y por consiguiente hace vibrar una membrana que hay en el oído, que es el tímpano. Por parte de la contaminación sonora, esta se conoce como aquella alteración, producto de cualquier sonido o vibración excesiva, que produce una perturbación o molestia en un ambiente determinado, haciendo que se pierda la armonía, paz, salud auditiva y calidad de vida de otro ser vivo. Ahora, pasando a la parte de sociedad y tratando de aplicar todos los conceptos vistos anteriormente, vamos a hablar sobre las afecciones del oído y el impacto que tienen las ondas en este mismo. En nuestra cotidianidad estamos expuestos generalmente al ruido, que es la sobreexposición que puede dejar daños irreparables en la estructura del oído.
En cuanto a patologías, los ultrasonidos son los más nocivos, puesto que la exposición a infrasonidos no deteriora el oído, a diferencia de los anteriormente mencionados, que a mayor exposición y frecuencia, mayor será el daño provocado. Antes de iniciar con las patologías, es importante comprender la anatomía y fisiología del oído. La primera parte es el sistema transmisor, que se compone por la membrana del tímpano y el oído medio. Este a su vez se compone de 3 huesillos, el yunque, el martillo y el estribo. Estos se encargan de trasladar la onda mecánica hasta la cóclea. La cóclea tiene una forma de caracol con 2 vueltas y media de espiral. A lo largo de esta se ubican células neurosensoriales o ciliadas, que en total son aproximadamente 17.000 y 13.500 de estas células son externas y se ubican en 3 hileras en la zona más externa de la cóclea, mientras que las 3.500 restantes son ciliadas internas ubicadas en una sola hilera. Las células ubicadas en la zona inicial de la espira captan los sonidos agudos y las ubicadas en el ápex captando sonidos más graves. Las consecuencias de la sobreexposición al ruido pueden ser otológicas o no otológicas. Entiéndase como otológico lo relacionado únicamente a los oídos. Las no otológicas son principalmente psicológicas y psiquiátricas, gracias a las conexiones con el sistema nervioso central y autónomo. Estas entre las más comunes son intranquilidad, inquietud, desasiego, depresión, ansiedad, irritabilidad. Esta sintomatología se expresa moderadamente con la exposición constante a 50 decibeles y a los 55 decibeles se expresa de forma aguda. Pasando a las patológicas, estas lesiones se pueden dar gracias a que las cantidades de energías son tan altas que pueden destruir las estructuras de las espiras. Estas se destruyen puesto que el sistema mecánico coclear vibra con una amplitud excesiva, sobrepasando los límites físicos elásticos de sus estructuras. Al pasar esto, las células ciliadas mueren y en su lugar crece tejido cicatricial en vez de que éstas se regeneren. Los daños provocados por la sobreexposición en los oídos pueden ser tanto reversibles como irreversibles. Primero están los reversibles, los cuales están la fatiga preestimulatoria, que es la elevación subjetiva del umbral. Esta se logra cuando un objeto o un sujeto es expuesto constantemente a un sonido débil próximo a su umbral. En un momento lo dejará de percibir, pero de todas formas después de un pequeño intervalo de tiempo, este sonido será perceptible de nuevo para el sujeto. También está la fatiga posestimulatoria o fatiga auditiva, que es también una elevación subjetiva del umbral, pero luego de una estimulación intensa. Por ejemplo, si se expone un sujeto 2 horas a un ruido de 90 decibeles, su umbral podrá pasar temporalmente de 10 decibeles a 20 o 25. Pasando a los daños irreversibles, tenemos al trauma acústico agudo, el cual se da después de una exposición extrema, como por ejemplo una explosión. Los síntomas aparecen generalmente de inmediato y pueden ser acúfenos, que son ruidos en los oídos, o puede ser hipoacusia, conocida como sordera. Estos síntomas pueden desaparecer después de un tiempo, disminuir o permanecer constantes. Además, en el caso de la hipoacusia, esta se puede dar de diferentes formas. Puede ser discreta, afectando la percepción de sonidos de más de 4.000 Hz, puede ser media, afectando la percepción de sonidos entre 2.000 y 1.000 Hz, o intensa, con pérdidas en todas las frecuencias, las cuales, una vez establecido el daño, estas son irreversibles. Por último, tenemos el trauma acústico crónico. Este se da por una exposición prolongada a más de 80 decibeles, presentando síntomas otológicos y síntomas no otológicos anteriormente mencionados. En el caso de los síntomas acúfenos y la hipoacusia, desaparecen después del descanso a la sobreexposición. Pero cuando esta es una exposición prolongada y continua, como por ejemplo la de una jornada laboral, después de un tiempo los síntomas se vuelven constantes y la pérdida de audición es progresiva, haciéndose cada vez más grave con el paso de largos intervalos de tiempo, como meses, años o décadas, empezando por la pérdida de la percepción de sonidos de 4.000 Hz y avanzando hasta la sordera total. Lastimosamente, estas afecciones no tienen un tratamiento, por lo cual se debe dirigir el esfuerzo a la prevención y al cuidado de los oídos. Lo único existente es una acción inmediata después de un trauma acústico agudo, usando pautas terapéuticas que pueden mejorar en cierto grado las consecuencias auditivas. De todas formas, estas terapias no son 100% efectivas y siempre existe el riesgo de que existan daños irreversibles y las células de las que estaba hablando, que son las ciliadas, mueran permanentemente. Pasando a la parte de tecnología y como lo vimos en el punto anterior, aspectos como la sobreexposición durante largos periodos de tiempo a frecuencias de carácter nocivo para la salud, además de la exposición a frecuencias de ultrasonido que están por encima de las que el humano puede percibir, pueden ser relevantes a la hora de provocar daños severos a la capacidad auditiva de una persona. Los auxiliares auditivos, por su parte, son dispositivos destinados a amplificar el sonido del exterior como tratamiento contra síntomas como la hipoacusia, que corresponde a la pérdida de audición en poca o gran medida.
Este tipo de dispositivos funcionan gracias a un mecanismo por el cual el sonido es transformado en señales eléctricas y amplificado por medio de micrófonos especializados y modulando las frecuencias de sonido con base a la pérdida auditiva de cada paciente, que puede ser mayor o menor. Los tipos de auxiliares auditivos se clasifican en base a las necesidades y características de cada paciente, características como el nivel de pérdida de la audición, la forma y tamaño de la oreja o las preferencias de cada persona. Existen varios tipos de de auxiliares auditivos. Primero vamos con los auxiliares retroauriculares, BT por sus siglas en inglés, que son aparatos auditivos que se colocan detrás de la oreja del paciente y pueden hacerse a medida para gente con una gran variedad de pérdida auditiva, desde una ligera pérdida a una pérdida severa. Luego continuamos con los auxiliares de oído abierto, que consisten en una versión en miniatura de los auxiliares BTE, que caben perfectamente en el oído del paciente o detrás de la oreja. Estos instrumentos son apropiados para la gente que tiene una capacidad normal o casi normal de oír los tonos bajos y una pérdida auditiva ligera a moderadamente severa para los tonos altos. Después seguimos con los auxiliares intraconcha, que son aparatos que se sitúan en el oído del paciente y cubren toda la parte externa de este mismo. Estos aparatos auditivos ITE los pueden usar gente con pérdidas auditivas leves a moderadamente severas. Seguimos con los auxiliares de intracanal, que son aparatos, como su nombre lo dice, que se colocan en el canal auditivo del paciente y son muy pequeños, por lo que debido a su tamaño no pueden ayudar a personas con una pérdida auditiva muy alta. Por último, tenemos a los auxiliares completamente en el canal, que son dispositivos que se colocan en la parte más profunda del canal auditivo, dentro de la periferia de la membrana timpánica, y están especializados en reducir en gran medida los problemas con el ruido y con la retroalimentación. Además de la creación de dispositivos que ayudan a reducir problemas auditivos, el estudio del sonido y todo lo que lo compone ha contribuido a otros campos, como en el caso de la ingeniería de sonido, en donde se estudian los fenómenos sonoros y la manera de producirlos y manipularlos. Actualmente, dentro de este campo se han diseñado diversas tecnologías encargadas de aislar acústicamente lugares que generalmente son ruidosos, a tal punto de ser nocivos para la salud auditiva de las personas. Por otro lado, los fenómenos de las ondas sonoras también han sido usados para diseñar distintos dispositivos que permiten localizar un objeto midiendo el tiempo en el que una onda de ultrasonido emitida a partir de la reflexión que producen los obstáculos con los que choca, logra llegar a su objetivo. Este tipo de tecnologías se han utilizado en diferentes campos y para diferentes dispositivos, como los sonares o los ecógrafos. Ok, ahora seguimos con la respuesta a la pregunta. Por medio de distintos implementos acústicos, ya sean espumas o aparatos tecnológicos, el sonido es disminuido o absorbido a tal punto de crear un aislamiento del individuo gracias a la capacidad receptiva del material. Por otro lado, la capacidad de la transmisión puede ser aprovechada por los aparatos que son amplificadores de sonido, los que les perciben el sonido del exterior y los transmiten en una mayor frecuencia. Ahora, dando paso a las conclusiones, el sonido es un elemento muy importante en nuestras vidas, independientemente de las circunstancias, pero también hay que entender y mediar su funcionamiento, ya que las consecuencias de nuestra salud auditiva pueden ser mortales. En esta medida, el sonido es una onda muy interesante debido a su capacidad que tiene de moverse a gusto propio por los espacios. Además, que sin el sonido no estaríamos completos. Cosas tan básicas como escuchar música o aprender no se podrían sin el sonido. Ahora pasando con la conclusión relativa a la parte de sociedad, los daños en los oídos por exceso de ruido son irreversibles y se pueden categorizar de diferentes maneras, afectando a las células ciliadas que permiten la recepción de sonidos. Además, que en casos específicos puede llegar a haber consecuencias psicológicas y psiquiátricas. Esta sintomatología afecta la cotidianidad del individuo con síntomas acúfenos e hipoacusia, o cambios importantes en su relación con los demás, presentándose más irritable, con insomnio, depresión, ansiedad, etc. Por lo cual, los esfuerzos se deben dirigir a la prevención y al cuidado de la salud auditiva.
Terminando con las conclusiones, podemos decir que el estudio de los fenómenos auditivos de nuestro entorno nos han permitido desarrollar distintas tecnologías que ayudan en diferentes campos, como lo vimos en los auxiliares auditivos, que modulan las frecuencias de sonido para personas con problemas de audición irreversibles, o también en la manera en la que los ingenieros de sonido aíslan lugares ruidosos para evitar algún tipo de daño hacia nuestro sistema auditivo. Este tipo de tecnologías permiten que las personas se concienticen un poco más sobre el daño que puede causar la sobreexposición a frecuencias sonoras nocivas para la salud. Bueno, esta ha sido nuestra actividad de física del cuarto bimestre. Muchas gracias por su atención.